Bendiciones. El día de hoy hablamos sobre dando a luz milagros. Dando a luz milagros. Libro de Santiago, capítulo 5, versículos 16 al 18. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Nosotros tenemos que entender la operativa de los milagros divinos. ¿Qué se necesita para que se produzca un milagro divino? Primeramente, un Dios capaz de hacer milagros. Y nuestro Dios es todopoderoso, capaz de hacer los más increíbles milagros. Así es que tenemos el primer factor. En segundo lugar, un hombre o mujer que cree en los milagros del Señor, que cree por milagros de Dios. Y ese eres tú, ese soy yo. Tenemos el segundo factor. En tercer lugar, la declaración del milagro. El hombre y la mujer que creen tienen que declarar y ordenar el milagro. Y en cuarto lugar, y muchas veces, las acciones proféticas que liberan, activan y liberan el milagro. Tenemos que decir que el Dios de este siglo hace milagros y lo vemos por todos lados. Los curanderos, los hechiceros, y mucha gente ocultista está haciendo milagros, desarrollando mucho poder. Esto siempre fue así desde que el hombre pecó en adelante. Señales asombrosas, cosas extraordinarias, y el poder de la oscuridad crecerá todavía mucho más. Y los milagros que harán los ocultistas y los siervos de Dios serán tan grandes que aún, si es posible, engañarán a los escogidos. Así dice la palabra. Sin embargo, el poder del enemigo es limitado. Cuando Moisés fue a Egipto con Aarón y comenzaron a hacer milagros en la corte del faraón, Faraón trajo a sus hechiceros. Y los hechiceros replicaron los milagros que hizo Moisés. Moisés lanzó la vara, y pues la vara de Aarón devoró la vara de los hechiceros, pero los hechiceros hicieron el mismo milagro. Y cada una de las plagas y señales que hacía Moisés, los hechiceros la replicaban, la hacían exactamente igual, hasta que en un momento ellos ya no pudieron seguir adelante, su poder ya no funcionó, y entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Pero el corazón de Faraón se endureció. Entonces, el poder del diablo es muy, muy grande, pero tiene un límite. El poder de Dios que está en nosotros no tiene límites. No tiene límites. La ironía, ¿sabes cuál es? Que los que tienen un poder limitado hacen más milagros que nosotros que tenemos el poder ilimitado de Dios. Entonces aquí hay cosas que tenemos que aprender y corregir para que nuestra vida se llene de sobrenaturalidades y cosas milagrosas de Dios, como es su propósito y su plan. Nuestro Dios es todopoderoso, ilimitado en su poder. Él es soberano, capaz de realizar todo lo que se propone. Nadie puede limitarle o impedirle. Como dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Esto es Salmo 115, 3, y en Segunda de Crónicas 26. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Él no solamente es todopoderoso, sino que es soberano. Soberano. Él tiene la autoridad para hacer lo que quiera y el poder para hacer todo lo que quiere. Ahora,
No hay nada imposible ni difícil para nuestro Dios. A Jeremías 32:7 el Señor dice: "He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?". Gabriel dijo a María: porque nada hay imposible para Dios. Así es que estas palabras, difícil o imposible, no están en el diccionario del Señor. Así que tenemos el primer factor, nuestro Dios todopoderoso, capaz de hacer los más grandes milagros. El segundo factor que necesitamos es un hombre, una mujer que crea que Dios es capaz de hacer milagros, que crea hoy. Generalmente, antes del milagro, Dios te da un rema. Ante una situación, tú tienes adentro un rema, una convicción, Dios lo hará. Ante un enfermo, tú tienes un rema. Ante una persona endemoniada, tú tienes un rema, una convicción, una palabra, una instrucción del Señor. Elías tenía un rema, Dios le había revelado lo que vendría y él caminó en ese rema. Necesitamos escuchar a Dios, activar nuestro oído espiritual para escuchar los remas que Dios tiene hoy día. Dios quiere hacer millones de milagros a través de sus hijos, aun de los que nunca hicieron un milagro. Pero necesitamos escuchar y creer. Creer que aquello que Dios te está diciendo es verdad y lo hará. Quizá muchas veces Dios puso en tu corazón y en tu espíritu una convicción de que si tú orabas por alguien, si tú ordenabas un milagro sobre una persona, eso sucedería. Pero estamos tan llenos de aprensiones que dudamos y nos quedamos allí. Pensamos que Dios lo haría, pero oramos para que Dios envíe a otro. Sin embargo, el desafío es para ti y el gozo y la bendición serán para ti porque Dios te usará con grandes maravillas y milagros. Es posible tener un rema de Dios y aún así no tener la fe para creerlo y operar los milagros que vienen por ese rema. Los 10 espías tenían un rema que Dios les había dado como nación y como pueblo, pero ellos, cuando vieron los gigantes, ellos se intimidaron y dejaron de creer el rema de Dios y creyeron a lo que estaban mirando. Nosotros tenemos que avanzar en nuestra fe, avanzar en la fe que produce milagros, tanto para recibir milagros como para producir milagros. Así es que necesitamos ese nivel de fe, es el segundo factor. El tercer factor es que los milagros deben ser ordenados, declarados. Alguien tiene que decir: en el nombre de Jesús, sé sano. En el nombre de Jesús, demonio, sal de aquí. En el nombre de Jesús se ordenan estas circunstancias y el milagro viene. Alguien tiene que ordenarlo. No solo tenemos que pedir a Dios. Hay una diferencia entre pedir y ordenar. A Dios le pedimos, pero a las circunstancias les ordenamos. A Dios oramos, pero a los demonios les ordenamos. Entonces, muchas veces hacemos la parte de orar a Dios y es importante y buena, pero ahora tienes que ordenar. Observa que en todos los milagros que se hicieron en la Biblia, alguien dio una orden. Tenemos que aprender a ordenar, no solo a orar. Sabemos orar, pero hay que ordenar. Y cuando ordenas, los milagros vendrán. Los milagros vienen por el poder de la palabra hablada. La palabra hablada libera el poder del rema. El rema, que es aquello para lo cual la palabra fue enviada, ese propósito. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello para que yo la envié. Todo rema divino tiene el poder de cambiar las cosas y crear una nueva realidad, pero este poder se libera y produce lo que Dios ha declarado cuando alguien lo declara, lo cree firmemente y lo ordena y opera en obediencia al Señor. Así es que hay que declarar el milagro, pero hay que hacer acciones espirituales, proféticas, que activan y liberan el milagro. Muchas veces
aparte de ordenar o declarar un milagro, debemos realizar ciertas acciones de fe necesarias para la manifestación del milagro. Después de hacer lo que Dios indica, el milagro vendrá. Moisés tuvo que alzar la vara y hacer que el pueblo marchara para que el mar comenzara a abrirse, no antes. Josué tuvo que hacer que el pueblo rodeara por 7 días la ciudad y gritar, y entonces el milagro ocurrió y las murallas cayeron. Naamán tuvo que lavarse 7 veces en el Jordán y entonces la lepra se fue. La viuda tuvo que juntar muchas vasijas y entonces comenzó el milagro. Son acciones de fe. Son acciones de fe. Me ha ocurrido muchas veces que ordené a una persona enferma ser sanada. ¿Sí? Ser sanada. Y la persona, yo sabía que todavía no era sanada, pero he dado la orden porque aquí tienes que atravesar unas ciertas aprensiones y dudas. Di la orden y dije, ahora muévete y haz lo que no podías hacer. Y en el momento que la persona lo hace, la sanidad se ha producido. Muchas veces me ha ocurrido así. Y en muchas cosas he tenido que hacer acciones de fe, acciones proféticas, y entonces los milagros se activaron. Estas acciones proféticas son llaves que abren la puerta del milagro. No solamente hay que orar, pero hay que orar. No solamente hay que ordenar, pero hay que ordenar. Pero también hay que hacer la acción profética y la puerta del milagro se abrirá y lo sobrenatural ocurrirá. Millones de milagros que Dios quería hacer han quedado detenidos precisamente en este punto. Quienes han recibido el rema lo creyeron y lo declararon, pero no hicieron lo que Dios les indicó que hicieran. Millones de enfermos no han sido sanados y oprimidos no han sido liberados, ni problemas fueron resueltos por causa de no accionar la fe con las acciones proféticas que Dios había ordenado. Estamos frente a un gran desafío. Nosotros somos los portadores del poder y la autoridad del Señor. Tú y yo. Tú dirás, yo soy nuevito, recién me convierto al Señor. Pues mejor todavía. Tu fe está limpia, pura, ¿verdad? Y tú puedes hacer milagros. Una vez estaba predicando en Santiago, en una zona que se llama Peñalolén, hace muchos años atrás, y hablé sobre milagros y cómo Dios quiere usar la vida de cada uno. Al día siguiente volví a predicar allí, era una serie de 3 días y una pareja, vinieron jovencitos, vinieron a hablar conmigo y me dijeron, pastor, anoche cuando llegamos a nuestra casa, a las 2 de la mañana, nuestra hija estaba con una fiebre tremenda, le pusimos el termómetro, tenía más de 40 grados. Y nosotros vivimos en una zona alejadísima, donde termina el recorrido del transporte. De allí tenemos que caminar como media hora para llegar a la casa. No había forma de sacar a mi hija con el frío y traerla, llevarla a algún lugar. Y estábamos desesperados y decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y mi esposa me dijo, el pastor dijo que tenemos el poder de Dios para hacer los milagros del Señor y aquí necesitamos un milagro. Entonces oraron y dijeron, Señor, perdónanos si no somos nuevos y no podemos hacer esto, pero aquí estamos frente a nuestra hija y el pastor dijo que hay que ordenar que el milagro se produzca. Así que en el nombre de Jesús ahora fiebre, retírate, bájate en el nombre de Jesús y nuestra hija es sana por el poder de Dios. Y dijeron eso y tocaron la carita de la bebé y había bajado inmediatamente la fiebre. Tenía su carita roja y en el acto quedó blanquita. Ellos estaban emocionados porque Dios los había usado para su propia hija. Dios quiere usarte para hacer muchos milagros. Tú eres el instrumento. Quizá tú estás esperando, voy a llamar a mi pastor, al evangelista que tiene poder. Ellos también lo tienen y Dios les va a usar a ellos, a los pastores, en todas circunstancias. Pero los milagros están frente a ti, en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario. Ordénalos, extiende tu mano, haz lo que Dios te dice que hagas y millones de milagros
abundarán en tu vida y serás de aquellos a los cuales les siguen las señales y milagros.